Muy buenas, amigos de Ready para Exportar y de Metrópolis. Durante todo este año nosotros hemos venido tratando el tema de los retos que tienen las empresas para exportar y también para funcionar en medio de la pandemia. Una tendencia que ya venía mucho antes de que llegara el COVID-19 era el coworking y el buscar espacios donde no solamente se compartieran los gastos que significa tener una oficina, pero más importante aún, era donde se juntaba la gente, los profesionales, a poder crear juntos, a un espacio donde conectar con gente de tu misma área o de áreas diferentes te hacía generar ideas e innovar. Y entonces hemos decidido que ahora es uno de esos momentos en los que es más importante aún reflexionar sobre el espacio para trabajar. Tenemos a una voz muy autorizada porque tenemos al arquitecto Jordi Masalles con nosotros, que ha diseñado uno de los espacios en Santo Domingo que está recibiendo mucha aceptación, un espacio nuevo de coworking, Spirit, que se encuentra en el ensanche de Naco. Pero primero, Jordi, háblanos un poco como arquitecto, cómo hay que repensar el espacio de trabajo. Okay. ¿Cuáles son esos retos para diseñar un espacio donde la creatividad y la innovación fluyan? Bueno, muchas gracias por invitarme, ¿no?, a participar en mi programa, que también es mío. Antes que nada, yo quisiera como especificar el proyecto Spirit. Es un proyecto que lo hemos hecho en equipo, la arquitecta Lisa Ortega y yo. O sea, siempre hemos trabajado juntos en este proyecto, por lo tanto, siempre quiero mencionarla a ella. El concepto de coworking realmente es un concepto que viene de alrededor del 2005, a mediados del siglo XX, y o sea que es relativamente nuevo, tiene 15 años prácticamente, aunque tiene su predecesor en proyectos que en Europa ya en los 90 se comenzaban a realizar de generar este tipo de sinergia. Y el coworking no es más que un lugar de trabajo en el cual se crean sinergias a partir de la conjunción de toda una cantidad de profesionales de distintos ramos que generan primero un ambiente de trabajo y segundo, pues vamos a decir, una red de profesionales que se interrelacionan entre sí y que generan, pues se autogeneran proyectos entre sí con esas necesidades que van generando a veces, que uno necesita pues un abogado, pero el otro necesita un cineasta, y aquí tenemos cineastas, tenemos abogados, tenemos ingenieros, tenemos empresas desarrolladoras y así. Entonces, este coworking es muy interesante, o sea, la experiencia del coworking ha sido muy interesante. El diseño de los interiores, diseño de interiores que nosotros hemos hecho en varias ocasiones, es mucho más agradecido incluso que la arquitectura per se, porque tiene la reacción de la gente cuando llega a los espacios y se sorprende y ve los espacios, entonces lo expresa ahí mismo y hay como una interacción mucho más inmediata. Para este proyecto, las tres principales socias, que son 4 socios, el señor Carlos Valiente, que es como el socio principal, pero después están las 3 desarrolladoras del proyecto, de la idea y todo eso, me agarraron y me llevaron en enero de este año, a un viaje a Nueva York y a Miami, a visitar varias franquicias de coworking que existen allá. Específicamente, ellas estaban interesadas en una cadena que se llama WeWork, pero las cosas del destino, a veces resulta ser que cuando llegamos allá, ya ellas habían establecido unas citas con la gente de WeWork, pero se les había pasado que era el día de Martin Luther King. Entonces, estaba cerrado. Ante la molestia de ellas, pues nos enseñaron uno, fuimos a ver el único, y ellas, que son 3
tres profesionales, las tres son ingenieras industriales, imagínate, son tres ingenieras industriales que todo es matemático, al segundo, todo es una precisión y una perfección al extremo. Comenzaron a buscar, estando en Nueva York nosotros, y encontraron una franquicia llamada Bond, y la fuimos a ver. Y cuando entraron a Bond, se voltearon, me miraron y me dijeron, no tenemos que seguir viendo más. Algo así es lo que queremos. Si bien WeWork es una franquicia muy de línea arquitectónica, moderna, minimalista, Bond, al contrario, era un poco más acogedora, un poquito más hogareña, un poquito con un espíritu más... Y eso fue lo que a ellas les gustó. Y entonces, pues esa fue la idea con la cual vinimos a desarrollar este proyecto. ¿Cuáles son para ti los elementos, claro, aparte de tener ese espacio acogedor que invita a trabajar, a concentrarse en el trabajo, cuáles son esos elementos que tú dirías que son clave para que un espacio de coworking funcione? Bueno, yo entiendo que lo más importante es que la gente se sienta bien en el sitio y que todo esté lo suficientemente bien balanceado, porque el éxito de los espacios, así es en una casa, así es en un apartamento, así es en todo tipo de espacio que uno diseña, es el balance. La estrategia de Spirit es ir creciendo, y por eso, pues, cuando ellas me pasearon por varios edificios en los que se buscaba un lugar ideal para colocar el proyecto, cuando llegamos al edificio La Isla, a pesar del caos que había en ese momento, porque estaban recogiendo la tienda, pero uno como arquitecto ve un poco más allá, y cuando entré y vi este espacio a doble altura, yo, así como me hicieron ellas allá en Nueva York, yo me le volteé a ellas y les dije, no sigan buscando, que este es el lugar. Y efectivamente, la idea del proyecto, pues, es ir desarrollando diferentes niveles del proyecto en la medida que vayan creciendo. Entonces, lo que diseñamos en el primer y segundo espacio, el primero y segundo niveles, que son los que están integrados con esta doble altura, yo lo definiría como el área social del proyecto. Es decir, en la tipología que vimos en Estados Unidos, tanto en Nueva York como en Miami, veíamos que yo hacía el símil como si fuera como un hotel, ¿no? Tú tienes un lobby común donde está la gente, y después tienes una fila de habitaciones, en este caso de oficinas cerradas, las cuales están todavía con más control de acceso para garantizar la privacidad de esos espacios. Y en este caso, pues nosotros en este primer y segundo piso lo que hicimos fue el área social del proyecto, cuyo objetivo es apoderarse, porque no son fáciles estas chicas, ellas quieren apoderarse de todo el edificio. Entonces, en la medida que el proyecto vaya creciendo, pues entonces esto va a seguir siendo como el área social del proyecto, donde cual se harán todas las actividades. Este martes pasado hubo un bazar de una influencer muy importante que tiene un bazar todos los años, y se les ofreció hacerlo aquí, y fue un éxito. Estaba repleto de gente, todos con sus medidas de distanciamiento, con todas las medidas de higiene y todo. Y nosotros hemos tenido una ventaja en el sentido de que nosotros diseñamos esta área, vamos a decir, estas áreas comunes, con un nivel de espaciamiento lo suficientemente, vamos a decir, positivo, que nos ha permitido adaptarlo fácilmente a la pandemia, porque nosotros comenzamos la ejecución del proyecto y terminamos el proyecto justo cuando empezó la pandemia. Entonces, como te puedes imaginar, hubo un caos, el caso de negocios, y comienzan los inversionistas, ¿no? Y esto y lo otro, entonces la pandemia, no había nada que hacer, en fin. Pues eso fue en marzo, y desde marzo hasta septiembre, que fue cuando, vamos a decir, oficialmente, aunque no oficialmente, pero efectivamente comenzó el proyecto a funcionar.
todo fue como un cambio en esa orientación del proyecto para darle más espaciamiento. Todo se ha inundado con temas para limpiar, los gel para limpiar, menos sillas en las áreas comunes. Y realmente, incluso para mí, ha sido una gran sorpresa el éxito que ha tenido el proyecto, a un nivel tal de que el proyecto ahora mismo está copado y se está ya trabajando en las ampliaciones del proyecto en los siguientes niveles porque tienen lista de espera. Y realmente pues uno como arquitecto se siente muy bien de que un proyecto de carácter especulativo pues funcione. Entonces el proyecto pues está funcionando y sobre todo uno de los ingredientes importantes, que una de las 3 socias de esta que yo he estado mencionando tanto, es mi hija Vanessa. Entonces hay un vínculo más allá de arquitecto-cliente, sino casi familiar. ¿Tú crees, tal vez viniendo de esa generación nuestra que se acostumbró a tener oficinas, que las oficinas era un tema de estatus, de tener oficinas, y hay que cambiar un poco el chip? Hace poco oía un empresario mexicano diciendo que su estrategia del 2020 era cambiar metro cuadrado por gigabytes. Exactamente. Y que esa sí es la tendencia, ¿no?, que han seguido muchas de las empresas. Tendrán gente trabajando en su casa, pero también a veces tenemos el reto de que las casas de nuestros colaboradores no necesariamente es el lugar ideal para que ellos sean productivos. ¿Cuál es el reto para cambiar ese chip y adaptarse a un espacio como este? Bueno, el teletrabajo realmente viene desde hace tiempo, incluso en nuestro país. En nuestro país ya hay empresas y multinacionales que ya estaban implementando el teletrabajo. Una vez a la semana no iban a trabajar, se trabajaba desde la oficina, desde su casa y todo eso. Y eso era como una especie de experimento. Ahora la realidad nos ha llevado a una obligatoriedad. O sea, ahora no hay opción. Hay que trabajar desde la casa. Entonces eso creo que le ha dado un giro al tema de lo que es la eficiencia, ¿no? y la eficiencia del trabajo y la rentabilidad del trabajo. Porque definitivamente, así como dices, hay casas en las cuales no es fácil el incorporar el teletrabajo a una casa, pero por otro lado, el hecho de no tener que moverse, eso implica ahorro en tiempo, y la gente está funcionando. Nosotros en nuestra oficina, por ejemplo, trabajamos así, un poco en teletrabajo, hasta que poco a poco pues es una oficina con mucho espacio para los arquitectos que somos, y ya estamos trabajando en nuestras oficinas, siempre con mucho comedimiento. Pero sí, yo creo que el chip ya se ha cambiado. Yo creo que el chip ha sido aceptado. Yo mismo siempre relajaba con ellas y les decía que yo tenía mi oficina seleccionada, que era una oficina que estaba en el primer piso, en el final, porque me gustaba mucho. Y realmente una de las cosas que la gente dice cuando está aquí es que no quieren irse. Y eso para mí es parte, y me ha pasado a mí. Yo pensaba que me pasaba a mí por el involucramiento que yo tengo, pero lo dice mucha gente, entonces parece que es verdad. Y entonces eso yo creo que es importante, porque este proyecto va mucho más allá de un simple lugar de trabajo. Ellos tienen 3 lemas que definen varios aspectos de la orientación que ellas le están dando al lugar, que va mucho más allá. Es work, live y grow. Me los aprendí. Entonces cada uno tiene su orientación: el work, el live y el grow. El live es lugar para convivir, porque realmente al trabajar todas estas oficinas juntas, se convive, se conoce la gente, se saluda, otros no te saludan, pero bueno, es la dinámica del lugar. Y el grow, porque ellas tienen todo un tema de trabajar en el desarrollo personal a través del coaching y ese tipo de cosas. Hay toda una filosofía
establecida y una acción en ese sentido. Es decir, que el proyecto va mucho más allá de un simple lugar de trabajo. Y para las empresas que crezcan, entonces hay diferentes opciones. Si yo empiezo mi empresa aquí, pero vengo yo a trabajar aquí, luego empiezo a crecer, tengo opciones para quedarme en Spirit. Efectivamente, esto funciona como un club, es como unas membresías. Entonces depende va desde sencillamente tener una membresía que te permite entrar y sentarte en una serie de espacios comunes que hay, en el cual se puede sentar en cualquier sitio, hasta pasando a unas mesas en las cuales ese espacio ya es, aunque esté en áreas comunes, es tuyo y nadie más lo puede utilizar, y de ahí caer ya en lo que son las oficinas cerradas. También es muy importante destacar los salones de reuniones, porque entonces hay esta modalidad pues brinda hace el espacio mucho más eficiente. Tú tienes tu oficina, pero tú no necesitas tener un salón de reunión dentro de la oficina, porque el local tiene 6 o 7 salones diferentes, los cuales a través de un programa perdón, se me fue la palabra. No, o sea, de reserva, perdón. Tú puedes tener la dinámica de recibir la gente e ir utilizando los salones de reuniones. Básicamente es eso. Y entonces, al entrar al mercado, pues eso ha ido definiendo las necesidades del mercado per se. Y lo que está pasando es que ahora resulta que se necesitan más oficinas cerradas. Y entonces en ese sentido se está trabajando ya en la ampliación del proyecto, porque hay prisa y hay gente que está muy interesada en formar parte de Spirit. Bueno, pues muchísimas gracias, Jordi Masalles. Ya ustedes saben, Spirit está en Naco, en la Tiradentes con Presidente González. En la esquina del... Exacto. Tenemos que pensar en cómo innovamos la forma y cómo creamos a los emprendedores. Esto es un lugar ideal para venir y conectar para crecer, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Jordi, y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis. Gracias a ti.